El Estadio Azteca se alzaba como una montaña de concreto bajo el cielo gris de la Ciudad de México. En las oficinas administrativas, un joven de 17 años esperaba con el corazón acelerado, sus manos sudorosas apretando una carta que cambiaría su vida para siempre. Diego Hernández había soñado con este momento desde que tenía 5 años y pateaba una pelota desgastada en las calles polvorientas de Nezahualcóyotl. Hijo de un mecánico y una costurera, había llegado hasta las fuerzas básicas del Club América gracias a su velocidad y su instinto goleador. Pero ahora, sentado frente al escritorio del director técnico juvenil, Raúl Mendoza, sentía que su mundo se desmoronaba. Diego, muchacho, comenzó Mendoza, un hombre corpulento de 50 años con cicatrices de una carrera futbolística truncada por las lesiones. Ha sido un buen elemento, pero... La palabra pero resonó en los oídos de Diego como un disparo. Conocía esa pausa, esa mirada esquiva. La había visto en los rostros de otros compañeros que habían sido cortados del equipo. No tienes el físico que necesitamos para el primer equipo, continuó Mendoza, evitando el contacto visual. Eres demasiado pequeño, demasiado lento para competir en primera división. Te recomiendo que busques oportunidades en equipos de menor categoría. Diego sintió como si le hubieran arrancado el alma del pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar frente a Mendoza. No hay nada que pueda hacer, susurró con voz quebrada. Puedo entrenar más duro, puedo. La decisión está tomada, muchacho. Lo siento. Afuera de las oficinas, Diego se encontró con su mejor amigo y compañero de equipo, Carlos el Charly Vázquez, quien había logrado firmar su primer contrato profesional. Carlos era todo lo que Diego no era, alto, fuerte, con el físico perfecto para un defensa central. ¿Qué pasó, hermano?, preguntó Carlos, aunque la expresión de Diego ya le había dado la respuesta. Me cortaron. Diego apenas pudo pronunciar las palabras. Dicen que no tengo el físico. Carlos puso una mano en el hombro de su amigo, sintiendo el peso de la culpa del sobreviviente. Esto no se queda así, Diego. Tú tienes más talento que la mitad de los que se quedaron. Ya verás que... No, Charly, lo interrumpió Diego, limpiándose los ojos con la manga de su sudadera. Se acabó. Mi papá tenía razón. Debí haber estudiado en lugar de perseguir sueños imposibles. Esa noche, en la pequeña casa de 2 habitaciones en Esa, Diego se sentó en la mesa de la cocina frente a sus padres. Su padre, Roberto, un hombre de manos callosas y espalda encorvada por años de trabajo bajo los cofres de los automóviles, no mostró sorpresa al escuchar la noticia. Te lo dije, mijo, murmuró Roberto. El fútbol es para los ricos, para los que tienen palancas. Nosotros somos gente trabajadora. Mañana vienes conmigo al taller. Su madre, María Elena, una mujer menuda pero de carácter fuerte, sirvió café en tazas desportilladas. Tu papá tiene razón, Diego. Ya perdiste demasiado tiempo con esa pelota. Es hora de sentar cabeza. Diego asintió en silencio, sintiendo como sus sueños se desvanecían como el vapor del café caliente. Esa noche, desde su cama, pudo escuchar a sus padres discutir en voz baja en la habitación contigua. El muchacho está destrozado, susurraba María Elena. Es mejor así, respondía Roberto. Mejor que aprenda ahora que la vida no es un cuento de hadas. Pero en la oscuridad de su cuarto, Diego apretó los puños y se hizo una promesa silenciosa. Algún día regresaría. Algún día les demostraría a todos que se habían equivocado. Al día siguiente, mientras Diego colgaba sus botines de fútbol en un clavo oxidado de la pared, no sabía que en 5 años estaría de vuelta en el Azteca, pero esta vez como el jugador más codiciado de México. 5 años después. El sol del mediodía caía implacable sobre el pequeño estadio de tierra de Atlético Morelos, un equipo de tercera división en el estado de Morelos. El griterío de los 300 espectadores se mezclaba con el polvo que levantaban los jugadores en cada jugada. Diego, ahora de 22 años, había crecido en altura y músculo. Su rostro había perdido la suavidad de la adolescencia, endurecido por años de trabajo en el taller de su padre y entrenamientos solitarios en las madrugadas. Pero sus ojos conservaban esa chispa de determinación que nunca se había apagado. «Pásala, Diego. Estoy solo», gritó su compañero de ataque, pero Diego ya había visto el espacio perfecto. Con un movimiento que había perfeccionado en 1000 entrenamientos nocturnos, Diego recortó hacia la izquierda, dejó atrás a 2 defensores y disparó con la zurda al ángulo superior derecho. El portero apenas pudo estirar los brazos antes de ver cómo la pelota se alojaba en su portería. Era su gol número 35 en la temporada, un récord en la tercera división mexicana. En las gradas, un hombre de traje observaba atentamente. Joaquín Herrera, de 45 años,
Había sido scout de varios equipos de primera división antes de establecer su propia agencia de representación. Sus ojos entrenados habían detectado algo especial en ese joven delantero que dominaba una categoría muy por debajo de su nivel. Después del partido, Joaquín se acercó a Diego en los vestuarios improvisados del estadio. Buena tarde, Diego. Soy Joaquín Herrera, representante de jugadores. ¿Podríamos hablar? Diego, que se estaba quitando las espinilleras embarradas, lo miró con desconfianza. En 5 años había aprendido a no confiar en promesas fáciles. ¿Qué quiere?, preguntó sin rodeos. Quiero llevarte a Europa. Tengo contactos en España, en la segunda división. Hay un equipo interesado en darte una oportunidad. Diego sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. ¿Y qué gana usted con eso? Joaquín sonrió, apreciando la madurez del joven. Un porcentaje de tu futuro contrato. Pero más importante, la satisfacción de ver talento desperdiciado encontrar su lugar. Esa noche, Diego caminó por las calles de Cuernavaca, donde ahora vivía en una pequeña pensión. Su teléfono sonó, era Carlos, su viejo amigo, quien ahora era titular en el América. Diego, ¿cómo estás, hermano? Vi tu gol en internet. Estás en llamas. Hola, Charlie. Sí, las cosas van bien por acá. Oye, tengo noticias. Mendoza ya no está en el América. Trajeron un técnico nuevo, un argentino. Tal vez sea buen momento para que regreses. Yo podría hablar con él. Diego sintió una punzada de amargura mezclada con nostalgia. Gracias, hermano, pero ya no me interesa regresar por la puerta de atrás. Si vuelvo al América, será porque me necesiten, no porque alguien hable por mí. ¿Estás seguro? El América sigue siendo el América. Estoy seguro. Tengo otros planes. Después de colgar, Diego se quedó mirando las luces de la ciudad. En su mente, podía ver el Estadio Azteca, podía escuchar el rugido de 80,000 aficionados. Pero esta vez sería diferente. Esta vez regresaría como conquistador, no como suplicante. 3 días después, Diego firmó con Joaquín Herrera y aceptó la oferta del Deportivo Alcalá, un equipo de la segunda división española. Sus padres, que habían aprendido a respetar su determinación, lo despidieron en el aeropuerto con lágrimas en los ojos. Cuídate mucho, mijo, le dijo María Elena, abrazándolo fuerte. Y recuerda de dónde vienes, añadió Roberto, con una mezcla de orgullo y preocupación en la voz. Mientras el avión despegaba de la Ciudad de México, Diego presionó su rostro contra la ventanilla, viendo cómo su país se hacía cada vez más pequeño. En su equipaje llevaba solo lo esencial, ropa, sus botines favoritos y una fotografía del Estadio Azteca que había guardado todos estos años. En España lo esperaba el verdadero examen de su vida, pero Diego ya no era el niño asustado que había salido llorando de las oficinas del América. Era un hombre con una misión. El Estadio Municipal de Alcalá de Henares vibraba con una energía que Diego no había sentido en años. Era la final del playoff de ascenso a Primera División, y el Deportivo Alcalá se enfrentaba al Real Zaragoza B. Después de 2 temporadas en España, Diego se había convertido en el máximo goleador de la Segunda División, pero este partido definiría si su sacrificio había valido la pena. El marcador estaba 2-1 a favor del Zaragoza, cuando Diego recibió el balón en el minuto 88. Sus piernas pesaban como plomo después de 90 minutos de lucha incansable, pero su mente estaba cristalina. Había esperado este momento durante 7 años. Diego, es tu momento, gritó desde la banda Miguel Ángel Torres, el entrenador que había creído en él desde el primer día. Con una serie de regates que parecían desafiar las leyes de la física, Diego se deshizo de 3 defensores. El portero salió a achicarlo, pero Diego lo superó con un suave toque de balón y empujó la pelota hacia la portería vacía. El estadio explotó. Sus compañeros lo rodearon en una montaña humana mientras Diego, con lágrimas en los ojos, señalaba al cielo. En las gradas, Joaquín Herrera sonreía con satisfacción, sabiendo que su apuesta había dado frutos. Pero el verdadero momento llegó 3 días después, cuando Diego recibió una llamada que cambiaría todo. Diego Hernández, habla Fernando Martínez, director deportivo del Real Madrid Castilla. Hemos estado siguiendo tu progreso y queremos hacerte una oferta. Diego casi dejó caer el teléfono. El Real Madrid Castilla era el equipo filial del club más grande del mundo. Necesitamos un delantero para la próxima temporada. Tu perfil nos interesa mucho. ¿Estarías dispuesto a venir a Madrid para una prueba? Una semana después, Diego se encontraba en la ciudad deportiva de Valdebebas, entrenando junto a algunos de los mejores jóvenes talentos de Europa. El nivel era estratosférico, pero Diego había aprendido a prosperar bajo presión.
Durante los entrenamientos, conoció a Alessandro Rossi, un mediocampista italiano de su misma edad que se había convertido en una de las promesas más codiciadas de Europa. Alessandro era todo lo que Diego había sido en su juventud, talentoso pero inseguro, brillante pero frágil emocionalmente. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Alessandro después de un entrenamiento particularmente intenso. Pareces tan tranquilo, tan seguro. Diego sonrió mientras se quitaba los botines. Hace 7 años me dijeron que no era lo suficientemente bueno. Desde entonces, cada día ha sido una oportunidad de demostrar que se equivocaron. Pero el Real Madrid es diferente. La presión aquí puede destruirte. La presión solo te destruye si no sabes de dónde vienes, respondió Diego. Yo vengo de un lugar donde la presión era no tener que comer. Esto es solo fútbol. Mientras tanto, en México, las noticias del ascenso de Diego comenzaban a circular en los medios deportivos. Carlos, ahora capitán del América, leía las noticias en su teléfono con una mezcla de orgullo y nostalgia. En su oficina del Estadio Azteca, Raúl Mendoza, quien había regresado como director técnico después de un paso por equipos menores, también había visto las noticias. El recuerdo del joven Diego lo atormentaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Jefe, le dijo su asistente, ¿vio las noticias de Diego Hernández? El que cortamos hace años. Está en el Real Madrid ahora. Mendoza cerró el periódico deportivo con más fuerza de la necesaria. Ese muchacho, siempre supe que tenía algo especial. Pero en aquel momento, las órdenes venían de arriba. No era mi decisión. Era una mentira, y ambos lo sabían. De vuelta en Madrid, Diego recibió otra llamada que lo dejó sin palabras. Era de la Federación Mexicana de Fútbol. Diego, habla Ricardo Peláez, director de selecciones nacionales. Hemos estado siguiendo tu carrera en España. Queremos convocarte para los próximos partidos de eliminatorias mundialistas. Diego sintió que el mundo se detenía. Representar a México había sido su sueño desde niño, pero nunca imaginó que llegaría por esta ruta. Será un honor, licenciado. Perfecto. Los partidos son contra Estados Unidos y Costa Rica. Será en el Azteca. Cuando Diego colgó el teléfono, supo que el círculo estaba a punto de cerrarse. Regresaría a casa, pero esta vez como el protagonista de su propia historia de redención. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía con la actividad habitual, pero para Diego, cada paso por esos pasillos familiares se sentía como caminar por un sueño. Habían pasado 3 años desde su partida a España, y ahora regresaba como internacional mexicano y jugador del Real Madrid Castilla. Una pequeña multitud de periodistas deportivos lo esperaba en la sala de llegadas. Diego, vestido con un traje elegante que contrastaba dramáticamente con la ropa humilde que llevaba cuando se fue, caminó con la confianza de alguien que había conquistado sus demonios. Diego, ¿cómo se siente regresar a México?, gritó un reportero. Es emocionante estar de vuelta en casa. Siempre soñé con representar a mi país en el Azteca, respondió Diego con una sonrisa serena. ¿Qué opina de su exclusión del América hace años? ¿Guarda rencor? Diego hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El fútbol es así. A veces las puertas se cierran para que puedas encontrar ventanas mejores. No guardo rencor hacia nadie. Estoy agradecido por el camino que me tocó recorrer. Pero en su interior, Diego sabía que las heridas aún estaban ahí, cicatrizadas pero no olvidadas. Esa noche, en la concentración de la selección nacional en el Hotel Camino Real, Diego se reencontró con Carlos, quien también había sido convocado. Hermano. Carlos lo abrazó con genuina emoción. No puedo creer que estés aquí. El Real Madrid, la selección, eres una inspiración. Gracias, Charlie. ¿Cómo están las cosas en el América? Carlos hizo una mueca. Complicadas. Mendoza está bajo mucha presión. Los resultados no han sido buenos y la directiva está considerando cambios. Irónicamente, están buscando un delantero para la próxima temporada. Diego sintió una punzada de ironía cósmica, pero no dijo nada. Al día siguiente, durante el primer entrenamiento con la selección, Diego conoció al técnico nacional, Gerardo Tata Martino, quien había seguido de cerca su evolución en España. Diego, he visto tus partidos en Madrid. Tienes algo que muchos delanteros mexicanos han perdido: hambre. Hambre real, no solo ambición, le dijo Martino después del entrenamiento. Gracias, profesor. Estoy aquí para dar todo por la camiseta. Eso espero, porque el partido contra Estados Unidos será crucial para nuestras aspiraciones mundialistas. Y quiero que sepas que vas a ser titular. Esa noche, Diego visitó a sus padres en Nezahualcóyotl. La casa seguía siendo la misma,
Pero ahora había una nueva televisión en la sala y algunos electrodomésticos que Diego había enviado desde España. «Mijo, estamos tan orgullosos de ti», le dijo María Elena, sirviendo su mole favorito. «Todo el barrio va a estar viendo el partido». Roberto, que había sido el más escéptico de los sueños futbolísticos de su hijo, ahora lo miraba con una mezcla de asombro y respeto. «Nunca pensé que llegarías tan lejos, Diego. Perdóname por no haber creído en ti». «No hay nada que perdonar, papá. Usted me enseñó a trabajar duro. Sin eso, nada de esto habría sido posible». Mientras caminaba por las calles de su infancia esa noche, Diego se topó con algunos de sus viejos amigos del barrio. Muchos lo reconocieron y lo felicitaron, pero otros lo miraban con una mezcla de admiración y envidia. «Oye, Diego», le dijo uno de ellos, «¿es cierto que vas a jugar en el Azteca el domingo?» «Sí, así es». «¿Y no te da miedo?» «Digo, después de lo que pasó con el América». Diego sonrió. «El miedo es solo una emoción. Lo importante es no dejar que te paralice». 2 días antes del partido, Diego recibió una llamada inesperada. Era Joaquín Herrera, su representante. «Diego, tengo noticias interesantes. El América se ha puesto en contacto conmigo. Quieren saber si estarías interesado en regresar para la próxima temporada». Diego sintió que el destino tenía un extraño sentido del humor. ¿El América? ¿Después de todos estos años? Mendoza está desesperado. Los resultados han sido terribles y necesita un delantero que garantice goles. Tu nombre está en todos los periódicos deportivos del país. ¿Qué les dijiste? ¿Qué hablaría contigo? Pero Diego, también tengo ofertas de equipos más grandes. El Valencia está interesado, y hay rumores de que el Atlético de Madrid te está siguiendo. Diego miró por la ventana de su habitación del hotel, viendo las luces de la ciudad que lo había visto nacer y crecer. «Joaquín, diles al América que estoy dispuesto a escuchar su oferta. Pero que será después del partido del domingo». «¿Estás seguro? Regresar al América podría ser complicado emocionalmente». «Estoy seguro. Es hora de cerrar el círculo». El domingo se acercaba, y con él, la oportunidad de Diego de demostrar en el Azteca que el niño rechazado se había convertido en el hombre que México necesitaba. El Estadio Azteca se alzaba como una catedral de concreto y pasión bajo las luces de la noche. 85,000 gargantas rugían al unísono mientras los jugadores de México y Estados Unidos saltaban al campo para el partido más importante de las eliminatorias mundialistas. Diego sintió que las piernas le temblaban ligeramente mientras caminaba por el túnel hacia el campo. No era nerviosismo por el partido, era la emoción pura de estar de vuelta en el lugar donde todo había comenzado y terminado años atrás. «¿Estás bien, hermano?», le preguntó Carlos, quien caminaba a su lado como capitán del equipo. «Nunca he estado mejor», respondió Diego, y era verdad. En las gradas VIP, Raúl Mendoza observaba el calentamiento con los puños apretados. A su lado, el presidente del América, Santiago Baños, no dejaba de hablar sobre la posibilidad de fichar a Diego. «Ese muchacho es exactamente lo que necesitamos, Raúl. Gol, experiencia europea, y es mexicano. La afición lo adoraría». Mendoza asintió sin entusiasmo, sabiendo que su futuro en el club dependía de resultados inmediatos. «Sí, licenciado. Sería una gran adquisición». En otra sección del estadio, María Elena y Roberto Hernández ocupaban asientos que jamás habían imaginado poder costear. Vestidos con sus mejores ropas y llevando una camiseta de la selección con el nombre de su hijo, miraban el campo con una mezcla de incredulidad y orgullo infinito. «¿Puedes creerlo, Roberto?», susurraba María Elena. «Nuestro Diego, ahí abajo, representando a todo México». Roberto, con lágrimas en los ojos que se negaba a derramar, solo pudo asentir. El partido comenzó con Estados Unidos presionando alto, buscando sorprender a México en los primeros minutos. Pero Diego había aprendido en España a leer el juego como un libro abierto. En el minuto 15, cuando recibió un pase de Carlos en el borde del área, ya sabía exactamente qué hacer. Con un control perfecto, Diego se giró y disparó con la zurda. El balón voló como una flecha hacia el ángulo superior izquierdo, donde el portero estadounidense apenas pudo rozarlo con las yemas de los dedos. El Azteca explotó. 85,000 personas gritaron el nombre de Diego al unísono mientras él corría hacia la tribuna donde sabía que estaban sus padres. Se llevó las manos al pecho, señaló al cielo y luego hizo el gesto de mecerse como un bebé, dedicándole el gol a su madre. En las gradas VIP, Santiago Baños se volvió hacia Mendoza con los ojos brillantes. «Raúl, quiero a ese muchacho en nuestro equipo. Haz lo que sea necesario». El partido continuó con México dominando, pero fue en el minuto 75 cuando Diego selló su noche mágica.
Después de una jugada colectiva que involucró a 6 jugadores mexicanos, Diego recibió el balón en el área pequeña y, con una chilena perfecta, envió el balón al fondo de la red. El estadio se vino abajo. Los comentaristas perdieron la compostura, los jugadores mexicanos corrieron como locos hacia Diego, y en las gradas, miles de aficionados lloraban de emoción. Diego Hernández, el niño de Neza que conquistó Europa y ahora conquista el Azteca, gritaba el comentarista de televisión, su voz quebrada por la emoción. Después del partido, que terminó 3-0 a favor de México, Diego fue rodeado por periodistas en la zona mixta. Su camiseta estaba empapada en sudor y sus ojos brillaban con una felicidad que no había sentido en años. «Diego, ¿qué significa esta noche para ti?», preguntó una reportera. «Significa que los sueños no tienen fecha de caducidad», respondió Diego. «Significa que no importa cuántas veces te digan que no, siempre puedes escribir tu propia historia. ¿Es cierto que el América está interesado en ficharte?». Diego sonrió misteriosamente. «Ahora mismo solo pienso en la selección. Pero México siempre será mi casa». Esa noche, en el hotel de concentración, Diego recibió decenas de llamadas y mensajes. Uno de ellos era de Alessandro Rossi, su compañero en el Real Madrid Castilla. «Hermano, vi el partido. Eres increíble. Todo Madrid está hablando de ti. El primer equipo te está siguiendo de cerca». Otro mensaje era de Joaquín Herrera. «Diego, después de esta noche, las ofertas se van a multiplicar. El Valencia ya aumentó su propuesta y hay interés del Napoli. Pero el América insiste. Mendoza quiere reunirse contigo mañana». Diego apagó el teléfono y se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. En la distancia, podía ver las torres del Estadio Azteca, donde había vivido la noche más importante de su carrera. Al día siguiente, los periódicos deportivos de todo el país tenían la misma portada, la imagen de Diego celebrando su gol con los brazos abiertos, con el titular «El regreso del Águila». En su oficina del América, Mendoza leía los periódicos con una mezcla de admiración y remordimiento. Sabía que había cometido el error más grande de su carrera al dejar ir a Diego, y ahora tenía la oportunidad de enmendarlo. Pero también sabía que Diego ya no era el niño asustado de hace años. Ahora era un hombre que tenía el poder de elegir su destino. La reunión entre Diego y Mendoza estaba programada para esa tarde, y ambos sabían que sería mucho más que una negociación contractual. Sería un ajuste de cuentas con el pasado. La oficina de Raúl Mendoza en las instalaciones del Club América se sentía más pequeña de lo que Diego recordaba. Las paredes estaban decoradas con fotografías de glorias pasadas del equipo, pero para Diego, ese lugar representaba el momento más doloroso de su vida. Mendoza, ahora con más canas y líneas de expresión marcadas por la presión, se levantó nerviosamente cuando Diego entró acompañado de Joaquín Herrera. El contraste era evidente. El hombre que una vez había tenido todo el poder ahora necesitaba desesperadamente al joven que había rechazado. «Diego, muchacho», comenzó Mendoza, extendiendo la mano. «Qué gusto verte de nuevo. Has crecido mucho, en todos los sentidos». Diego estrechó la mano firmemente, mirando directamente a los ojos del hombre que había destruido sus sueños de adolescente. «Licenciado Mendoza, han pasado muchos años. Siéntense, por favor». Mendoza gesticuló hacia las sillas frente a su escritorio. «Quiero ser directo contigo, Diego. El América te necesita. Necesitamos un delantero de tu calibre, y tú conoces esta institución». Joaquín abrió una carpeta con documentos. «Hemos preparado una propuesta muy competitiva. 3 años de contrato, con opción a 2 más. El salario sería el más alto en la historia del club para un jugador mexicano». Diego escuchó en silencio mientras Joaquín detallaba los números. La oferta era generosa, pero él sabía que había algo más en juego que el dinero. «¿Puedo preguntarte algo, licenciado Mendoza?», interrumpió Diego. «Por supuesto. ¿Recuerda lo que me dijo hace 7 años en esta misma oficina?». Mendoza se removió incómodamente en su silla. «Diego, eso fue hace mucho tiempo. Las circunstancias eran diferentes. Me dijo que era demasiado pequeño, demasiado lento, que no tenía el físico para competir en primera división». Diego mantuvo un tono calmado pero firme. ¿Qué cambió? El silencio en la oficina se volvió pesado. Mendoza sabía que este momento llegaría eventualmente. «Mira, Diego, reconozco que tal vez fui precipitado en mi evaluación. Pero eras muy joven, y...». «No», lo interrumpió Diego. «No era precipitado. Era ciego. Usted vio mi estatura y mi velocidad, pero no vio mi corazón. No vio mi determinación. No vio que el fútbol se juega aquí». Se tocó el pecho, antes que con los músculos. Joaquín observaba la tensión entre ambos hombres,
entendiendo que estaba presenciando algo más profundo que una negociación. Tienes razón, admitió finalmente Mendoza. Me equivoqué contigo. Fue el error más grande de mi carrera. Pero ahora tengo la oportunidad de corregirlo. ¿Sabe qué es lo irónico, licenciado? Diego se inclinó hacia adelante. Que necesité que me rechazara para convertirme en el jugador que soy hoy. Si me hubiera quedado en el América a los 17 años, probablemente sería un jugador promedio más. El rechazo me obligó a ser extraordinario. Mendoza asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás dispuesto a regresar a casa? Diego se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el Estadio Azteca que se alzaba en la distancia. Tengo ofertas de Europa. El Valencia, el Napoli, incluso hay rumores del Atlético de Madrid. ¿Por qué debería elegir el América? Porque aquí es donde perteneces, respondió Mendoza. Porque puedes ser leyenda en tu propio país. Porque puedes inspirar a miles de niños como tú, que vienen de barrios humildes y sueñan con jugar en el Azteca. Diego sintió que algo se movía en su pecho. Era verdad que Europa le ofrecía prestigio y dinero, pero México le ofrecía algo que no tenía precio, la oportunidad de completar su historia. Necesito pensarlo, dijo Diego finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Pero Diego, Mendoza hizo una pausa. Quiero que sepas que lamento profundamente lo que pasó hace años. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Diego se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Mendoza. Licenciado, el pasado no se puede cambiar. Pero el futuro todavía está por escribirse. Esa noche, Diego caminó solo por las calles de la Colonia del Valle, donde se hospedaba. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, pero él necesitaba silencio para pensar. Se detuvo frente a una cancha de fútbol callejera donde varios niños jugaban bajo las luces de los postes. Por un momento, se vio a sí mismo a los 10 años, soñando con ser como sus ídolos. Uno de los niños lo reconoció. Oye, eres Diego Hernández, el que metió los 2 goles contra Estados Unidos. Sí, soy yo, sonrió Diego. ¿Es cierto que vas a jugar en el América? Preguntó otro niño con los ojos brillantes. Diego miró a esos niños, viendo en ellos la misma ilusión que él había tenido una vez. Todavía no lo sé. ¿Ustedes qué creen que debería hacer? Claro que sí, gritaron al unísono. Serías el mejor jugador del América de todos los tiempos. Mientras Diego regresaba a su hotel esa noche, sabía que su decisión afectaría no solo su carrera, sino también su alma. El niño rechazado tenía ahora el poder de rechazar o aceptar. Pero, ¿cuál sería el precio de cada elección? El Estadio Azteca brillaba bajo los reflectores de la noche mientras se preparaba para recibir el clásico más importante del fútbol mexicano, América vs Chivas. Pero esta noche tenía un significado especial, porque en el palco de honor, Diego Hernández anunciaría su decisión sobre su futuro. Habían pasado 2 semanas desde su reunión con Mendoza, y la expectación en todo México había alcanzado niveles febril. Los medios especulaban diariamente, las redes sociales estaban divididas entre quienes querían verlo en el América y quienes preferían que se quedara en Europa, y las casas de apuestas habían abierto líneas sobre su decisión. En el vestidor del América, Carlos se preparaba para el partido más importante de la temporada. El equipo estaba en zona de descenso y necesitaba desesperadamente una victoria para mantener vivas sus esperanzas de salvación. Charlie, ¿sabes algo de Diego?, le preguntó uno de sus compañeros. ¿Va a venir o no? Carlos se encogió de hombros, aunque él mismo había intentado contactar a su amigo sin éxito en los últimos días. Diego siempre ha sido reservado con las decisiones importantes. Pero conociéndolo, ya tiene todo calculado. Mientras tanto, en una suite del Hotel Four Seasons, Diego se encontraba con Joaquín Herrera para revisar por última vez todas las ofertas sobre la mesa. Diego, el Valencia ha mejorado su oferta. 3 millones de euros anuales, más bonos por objetivos. Es una oportunidad única de jugar en la liga, insistía Joaquín. Y el Napoli ofrece Champions League inmediata, añadió. Podrías jugar contra los mejores del mundo. Diego escuchaba mientras miraba por la ventana hacia el Azteca, que se veía imponente en la distancia. Joaquín, ¿tú qué harías en mi lugar? Su representante suspiró. Profesionalmente, te diría que te fueras a Europa. Más dinero, más prestigio, más oportunidades. Pero personalmente, creo que hay cosas que no se pueden medir en euros. En ese momento, el teléfono de Diego sonó. Era su madre. Mijo, ¿ya decidiste? Tu papá y yo estamos muy nerviosos. Mamá, en unas horas lo sabrán todos.
Pero quiero que sepan que, sin importar lo que decida, ustedes siempre serán mi inspiración. Solo queremos que seas feliz, Diego. El dinero y la fama no importan si no eres feliz. Después de colgar, Diego tomó una decisión que sorprendió a Joaquín. Quiero ir al estadio. Quiero ver el partido antes de anunciar mi decisión. ¿Estás seguro? Los medios van a volverse locos cuando te vean. Estoy seguro. Una hora después, Diego llegó al Azteca acompañado de seguridad. Su presencia causó un revuelo inmediato. Los aficionados lo rodearon, gritando su nombre y suplicándole que se quedara en México. En el palco presidencial, Santiago Baños lo recibió con nerviosismo evidente. Diego, qué gusto verte. ¿Ya tomaste una decisión? La anunciaré al final del partido, licenciado. El partido comenzó con el América jugando con desesperación. Necesitaban ganar para alejarse del descenso, pero las Chivas, motivadas por jugar contra su rival histórico, no se lo ponían fácil. En el minuto 30, las Chivas abrieron el marcador con un gol de cabeza que silenció parcialmente el estadio. Diego observaba desde el palco, viendo cómo los jugadores del América bajaban la cabeza con desánimo. Necesitamos un líder ahí abajo, murmuró Santiago Baños. Alguien que les dé esperanza. En el segundo tiempo, el América empató con un gol de Carlos, quien después de anotar señaló hacia el palco donde estaba Diego. Era un mensaje claro: ven a ayudarnos, hermano. Pero en el minuto 80, las Chivas volvieron a tomar la delantera con un golazo desde fuera del área. El Azteca se sumió en un silencio sepulcral. Diego podía sentir la desesperación de 80,000 aficionados que veían cómo su equipo se acercaba peligrosamente al descenso. Fue en ese momento cuando Diego tuvo una epifanía. Vio a los niños en las gradas, con sus camisetas del América, llorando de frustración. Vio a familias enteras que habían ahorrado durante meses para comprar boletos. Vio la pasión pura y genuina que solo existía en México. Cuando el árbitro pitó el final del partido, con victoria 2-1 para las Chivas, Diego se levantó de su asiento. Los medios se prepararon para el momento que todo México había estado esperando. Santiago Baños le entregó un micrófono mientras las cámaras de televisión enfocaban el palco presidencial. Buenas noches, aficionados del América y del fútbol mexicano, comenzó Diego, su voz amplificada por todo el estadio. Hace 7 años salí de este estadio con el corazón roto, pensando que mi sueño había terminado. El estadio guardó un silencio absoluto. Hoy regreso como un hombre diferente, con experiencia europea y el orgullo de haber representado a mi país. He recibido ofertas muy importantes de clubes europeos. La tensión en el aire era palpable. Pero hay algo que Europa no me puede dar: la oportunidad de sanar las heridas del pasado y escribir una nueva historia en casa. Los primeros gritos de emoción comenzaron a escucharse. Por eso, he decidido regresar al Club América. El Azteca explotó en una celebración que se sintió hasta en los barrios más alejados de la ciudad. Fuegos artificiales iluminaron el cielo, los aficionados se abrazaban llorando, y en el campo, Carlos saltaba de alegría. En el palco, Santiago Baños abrazó a Diego con lágrimas en los ojos. Bienvenido a casa, Diego. Bienvenido a casa. Pero mientras Diego saludaba a la multitud eufórica, sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Ahora tenía que demostrar que su decisión había sido la correcta, no solo para él, sino para todos los que habían creído en su regreso. 6 meses después, el Estadio Azteca vibraba con una energía que no se había sentido en años. Era la final del torneo Apertura, y el Club América, que había comenzado la temporada en zona de descenso, ahora tenía la oportunidad de coronarse campeón gracias a la llegada de Diego Hernández. Diego se encontraba en el túnel de vestuarios, cerrando los ojos y respirando profundamente. A sus 23 años, había vivido más altibajos que muchos futbolistas en toda su carrera, pero este momento se sentía como el destino cumpliendo una promesa postergada. ¿Listo, capitán?, le preguntó Carlos, quien había cedido el brazalete a Diego 3 meses atrás, reconociendo que su amigo era el verdadero líder que el equipo necesitaba. Nunca he estado más listo en mi vida, respondió Diego, ajustándose el brazalete de capitán. La temporada había sido un cuento de hadas. Diego no solo había rescatado al América del descenso con 15 goles en el torneo regular, sino que había transformado la mentalidad de todo el equipo. Su liderazgo, forjado en las adversidades de Europa, había contagiado a jugadores que habían perdido la fe en sí mismos. En las gradas, María Elena y Roberto ocupaban asientos de honor, vestidos con camisetas que llevaban el nombre de su hijo. A su lado estaba Alessandro Rossi, quien había viajado desde Madrid especialmente para ver la final. Nunca pensé que vería a Diego así, le comentaba Alessandro a los padres de Diego. En Madrid era bueno, pero aquí es mágico.
En el palco presidencial, Raúl Mendoza observaba el calentamiento con una mezcla de orgullo y redención personal. La llegada de Diego no solo había salvado al equipo, sino también su propia carrera como director técnico. Licenciado, le dijo a Santiago Baños, ese muchacho no solo vino a jugar fútbol, vino a sanar heridas. El rival en la final era el Monterrey, un equipo poderoso que había dominado el fútbol mexicano en los últimos años. Pero esta noche, el América tenía algo que el dinero no podía comprar, una historia de redención que contar. El partido comenzó con el Monterrey presionando alto, conscientes de que debían neutralizar a Diego para tener oportunidades de ganar. Pero Diego había aprendido en España a prosperar bajo presión extrema. En el minuto 20, después de una jugada colectiva que involucró a todo el equipo, Diego recibió el balón en el borde del área. Con la tranquilidad de un veterano, controló, se acomodó y disparó con la zurda. El balón se estrelló en el poste, pero Carlos, siguiendo la jugada, empujó el rebote al fondo de la red. El azteca rugió, pero Diego sabía que el partido apenas comenzaba. El Monterrey empató en el segundo tiempo con un gol polémico que el VAR validó después de 5 minutos de revisión. La tensión en el estadio era palpable, y Diego podía sentir el peso de las expectativas de 80.000 personas. Fue en el minuto 85 cuando llegó el momento que definiría no solo el partido, sino la carrera de Diego. Después de una falta cerca del área, Diego se paró frente al balón mientras el estadio entero contenía la respiración. ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego!, coreaba la multitud. Diego miró hacia las gradas donde estaban sus padres, luego hacia el banquillo donde Mendoza lo observaba con fe absoluta, y finalmente hacia el arco rival. En su mente, pudo ver al niño de 17 años que había salido llorando de este mismo estadio. Con un movimiento perfecto, Diego golpeó el balón con la parte interna del pie derecho. La pelota voló por encima de la barrera, descendió justo antes de llegar al portero y se alojó en el ángulo superior izquierdo. El azteca explotó en la celebración más emotiva en años. Diego corrió hacia la tribuna, se quitó la camiseta y la mostró al público mientras lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Sus compañeros lo rodearon en una montaña humana, pero Diego solo podía pensar en el camino que había recorrido para llegar a este momento. Carlos fue el primero en llegar a abrazarlo. «Lo lograste, hermano. Lo lograste. Lo logramos, Charlie. Lo logramos juntos». En la ceremonia de premiación, cuando Diego levantó el trofeo de campeón como capitán del América, el estadio entero coreó su nombre. En las gradas, sus padres lloraban de emoción, sabiendo que su hijo había cumplido un sueño que parecía imposible. Joaquín Herrera, quien había rechazado ofertas millonarias de Europa para respetar la decisión de Diego, lo abrazó con orgullo. «Diego, acabas de demostrar que hay cosas más importantes que el dinero. Has inspirado a todo un país». Pero el momento más emotivo llegó cuando Raúl Mendoza se acercó a Diego en el campo. «Diego, quiero pedirte perdón públicamente. Me equivoqué contigo hace años, y hoy me has dado la lección más importante de mi carrera». Diego abrazó al hombre que una vez había destruido sus sueños. «Licenciado, gracias por rechazarme. Sin ese rechazo, nunca habría llegado hasta aquí». 3 meses después, Diego recibió una llamada del Real Madrid. El primer equipo quería ficharlo después de su extraordinaria temporada en México. Pero esta vez, Diego tenía una respuesta diferente. «Agradezco el interés, pero mi lugar está aquí. México me dio una segunda oportunidad, y yo quiero darle todo lo que tengo». Esa noche, mientras caminaba por las calles de Nezahualcóyotl donde había crecido, Diego se detuvo frente a la cancha donde había jugado de niño. Un grupo de chicos lo reconoció y corrió hacia él. «Diego, ¿es cierto que rechazaste al Real Madrid?», preguntó uno de ellos. «Sí, es cierto». «¿Por qué?». Diego sonrió, viendo en esos niños la misma ilusión que él había tenido una vez. «Porque a veces, el lugar donde perteneces no es el que te da más dinero o fama. Es el lugar donde puedes hacer la diferencia para otros que sueñan como tú soñaste». Uno de los niños, que no podía tener más de 10 años, lo miró con admiración. «Cuando sea grande, quiero ser como tú». «No quieras ser como yo», le respondió Diego. «Quieres ser mejor que yo. Y recuerda, no importa cuántas veces te digan que no puedes. Lo único que importa es que tú nunca dejes de creer». Mientras Diego regresaba a casa esa noche, sabía que su historia había llegado a su final perfecto. El niño rechazado se había convertido en el ídolo que había soñado ser, pero más importante aún, se había convertido en la inspiración para miles de niños que, como él, creían que los sueños pueden hacerse realidad si uno está dispuesto a luchar por ellos. 5 años después, Diego Hernández se retiró del fútbol profesional como el máximo goleador en la historia del Club América. Fundó una academia de fútbol en Nezahualcóyotl que lleva su nombre,
donde entrena gratuitamente a niños de escasos recursos. Su historia se convirtió en leyenda, y su frase "los sueños no tienen fecha de caducidad" se pintó en las paredes del Estadio Azteca. Raúl Mendoza, transformado por la experiencia con Diego, se convirtió en uno de los técnicos más respetados de México, conocido por su habilidad para detectar y desarrollar talentos que otros pasaban por alto. Carlos siguió siendo su mejor amigo y se convirtió en director deportivo del América, siempre recordando que los verdaderos campeones no se miden solo por sus trofeos, sino por su capacidad de inspirar a otros a perseguir sus propios sueños. Y en las calles de Nezahualcóyotl, los niños siguen jugando fútbol con la misma pasión, sabiendo que uno de los suyos demostró que desde el barrio más humilde se puede llegar a conquistar el mundo.